¿Se imagina que en el mundo existiera alguien igual a usted física y personalmente? ¿O que se viera usted mismo caminando en la calle y días después ocurriera una desgracia? Extraños casos de desdoblaje han ocurrido en el mundo y a usted le podría pasar. Teorías fuera de la explicación de la ciencia cuentan que todos tenemos un doble andante, del vocablo alemán Doppelganger, y quiere decir que nuestra persona está reproducida más veces en el mundo, o mejor dicho, en el universo. Sí, un universo paralelo donde hay una vida que no vemos, pero que la vivimos. Otros cuentan que tenemos un doble que representaría nuestro lado malvado y que muchas veces aparece en nuestra presencia o en la de cercanos para advertir algún riesgo o muerte. La ciencia no tiene explicación para estos hechos, sin embargo, bastantes casos en el mundo han dado sospechas de que un universo paralelo existe y que cada uno de nosotros vive en ellos. Uno de los casos más conocidos es el de una profesora inglesa del siglo XIX, donde los alumnos coincidían en que veían a la maestra a la misma hora en distintos puntos de la escuela. Incluso vieron a ella junto a su doble durante una clase. Otro espeluznante caso es el de Martín Guerre, que luego fue confundido con otro quien se encontraba junto a su señora. La mujer nunca pudo darse cuenta de quién era realmente su marido y la gente no sabía quién era el impostor de la historia. Idéntico a Martín, este hecho fue inspiración de libros y películas en Europa. Otros relatos cuentan que la reina Isabel I vio a su doble sobre su cama, días antes de morir. El expresidente de Estados Unidos, Abraham Lincoln, se encontró a sí mismo en la calle al menos unas 3 veces, poco antes de ser asesinado. ¿Qué tan real es que exista un mundo paralelo al nuestro? ¿Tendremos un doble dando vueltas por ahí y hablando por nosotros? Todas las respuestas a esta incógnita a continuación en Mañaneros. Igual es súper interesante porque como que echáis a volar la imaginación además. Es fascinante porque la pregunta que aquí comienzan a surgir varias incógnitas es como, a ver, ¿los dos somos igualmente válidos? O quizás la pregunta, como hacía el poeta y escritor Jorge Luis Borges, ¿soy yo el doble del otro? Claro. ¿Soy yo el sueño o yo soy la elección que surgió a partir de la fantasía del otro? ¿Cuál es el original? ¿O somos los dos válidos? ¿O simplemente por así como una falla en la matriz, como era la película, este hombre vivía en un mundo paralelo que no tenía nada que ver con este y por una circunstancia se llegaron a juntar estos dos mundos y pude verlo? La cantidad de casos que vamos a ver de personas, y muy importantes, de expresidentes, tremendos poetas, y el caso más notable de una profesora en Francia, es que ella veía regularmente a su doble, y aquí viene el mito popular, dice que cuando uno ve a este doble, es porque te viene a anunciar algo importante, generalmente tu propia muerte o la de alguien importante de tu inmediato círculo familiar. Hay algunos dicen que cuando tú te juntas con tu doble, se le podría desintegrar los dos, o sea, los dos dejan de vivir. Es como que hay una contradicción. Los dobles no debieran juntarse, nunca debieran verse, pero a veces ocurre. ¿Esto no tiene ninguna relación con los gemelos? No, eso es una cosa física normal. Esto supone que es de algo que no tiene explicación alguna. No son parientes. Claro, porque eso es una persona generada de un mismo origen físico, ¿cierto? Es que tiene una doble, o son dos óvulos, digamos, que se llaman, ¿cierto? Te lo pregunto porque entiendo la explicación que tú diste en un comienzo, pero voy al ADN de la composición. O sea, puede haber que físicamente hay una altura similar, la misma simetría de cara, de extensión de brazo y todo. Te entiendo. Pero en su interior. Lo que pasa es que esto, siempre el doble aparece en circunstancias muy extrañas. Es una criatura que tú lo ves, aparece y luego se desvanece. A veces lo ve solo la persona involucrada y a veces lo ven un montón de gente ajena que dice, oye, acaba de aparecer alguien igual a ti al lado. Y todos lo ven y llega a realizar acciones. Hay casos distintos como la reina Isabel, Abraham Lincoln, ya vamos a ver caso por caso. Pero atención, mucha atención. Vamos con este video que es de la película Gwyneth Paltrow y que habla respecto de dónde se genera el doble. Mira, viene llegando el metro, ella viene bajando la escalera. Ah, sí, la vi. Exacto, esto es una película general, mira. Y una niñita que sube por jugar con la muñeca se acaba de trazar un segundo en un peldaño
y las puertas de ella se cierran. Miren lo que plantea la película. ¿Qué tal si? Esa es la pregunta que hace el film y vuelve al mismo instante, retrocede, rebobina toda tu vida. ¿Qué hubiera pasado si es que, misma circunstancia, bajando la escalera, que va esta niñita, pero esta vez el padre fue más atinado y la corre para que no moleste a las demás personas? Tú no sufres ese medio segundo de atraso, logras entrar a ese tren y conoces, por ejemplo, al hombre de tu vida. Quizás en otras circunstancias, ella cuando hubiera perdido esto, hubiera seguido en su rutina de trabajo, hubiera quizás tratado de que las amigas le consiguieran una pareja, ponte tú, o quizás, digamos, hubiera perpetuado esa desdicha que era como ella se le habían dado las cosas en su destino. Pero solo una pequeña intervención provocó que todo su destino, su vida de adelante cambiara, porque se empezó a encontrar con un montón de cosas que comenzaron a bifurcarse. Entonces, en la teoría del doble, ¿qué dice? Que cada vez que nosotros tomamos decisiones importantes, con todo el poder, digamos, mágico que ejerce el universo, y ojo, aquí era lo loco, lo que estoy diciendo no es una teoría de esotéricos o poetas volados, es de la física cuántica. Los físicos dicen que puede existir algo así, que cuando yo, a la hora de tomar grandes decisiones, como, chuta, ¿sabéis qué? Me ofrecieron ir a estudiar a Europa, o me ofrecieron un trabajo en Australia, y estoy recién emparejado, ¿qué hago? Dice que ahí se dividen dos cosas. El que toma la decisión de irse, y es otra vida, que comienza a separarse de donde quedaste ahí, y otra es que donde la tuya, que por ejemplo decidiste quedarte y te mantuviste, digamos, y comenzaron a suceder otras circunstancias. ¿No te ha pasado, Salfate, alguna vez de haber estado en una situación de riesgo, a lo mejor de tomar un avión que después ese avión se siniestró, o de haber tomado un viaje y esos amigos chocaron, y haber pensado, ¿estaré yo vivo o estaré muerto y sigo con mi vida en una dimensión? Pero es que eso es lo genial. Es que ahí viene la gran pregunta, porque a veces uno dice, uy, me voy a subir a ese avión y ¿sabéis que no se me dio nada? ¿Sabéis que justo, iba saliendo de la casa y dejé el calefón prendido? ¡Pah! Lo apagáis. Y afuera y, justo iba pasando la micro y se me fue. Chuta, van 5 minutos perdidos. Y vais todo, y vais llegando al trabajo, ¡pah! Y un choque. Y explota. Y tú decís, si es que no se hubiera quedado prendido el calefón, si es que no hubiera pasado justo al frente de la micro mientras iba cruzando, que tuve que tomar la que seguía, y esto, etcétera, y explota. Entonces uno comienza la pregunta... ¿Qué tal si lo hiciste? Esa es la cosa. ¿Qué tal si alguien sí lo hizo? Quizás alguien apagó el calefón, alguien logró por haber apagado el calefón, no devolverse y tomar la micro, etcétera, etcétera. Eso es un extremo, pero si uno va a la vida, el detalle, tú muchas veces te atrasaste 3 segundos. De hecho, en este minuto, tal vez el atraso de porque yo metí la baza y tú ibas a presentar una nota, después de eso venía otra cosa. Por supuesto. O sea, la vida es permanentemente eso, bueno, todo el tiempo. Qué bueno que me dice eso, porque esta película habla de lo siguiente. Tiene que ver que es con el poder de las elecciones. ¿Qué somos? ¿Qué es usted? ¿Qué soy yo? ¿Qué somos todos? Somos las elecciones que frente a las distintas disyuntivas vamos eligiendo y nos van llevando como miguitas de pan, como en los cuentos, por distintos caminos. Mira, esta película habla de eso. Está este niño en donde dice la elección correcta. Esta película se llama El Señor Nadie, Mr. Nobody. Mira, desde pequeño la película te pregunta, todo es una posibilidad, tienes que escoger. Caricella, o sea, hago esto y otro. Y mira, en el barrio este niño que era muy popular, mira hacia el lado y ve 3 amigas. Todas le gustaban a él. Y aquí ya se le presentan 3 posibilidades. Si es que vive en el barrio, es amiguito de esas 3 niñitas que ellas están unidas, en un futuro posible él podría casarse con una de ellas, o como bien y notablemente muestra la puesta en escena, o con la otra, Y haber elegido cualquiera de esas mujeres hubiera sido una vida completamente diferente. De hecho, en la película plantea, porque mira, los padres se están separando. Y mira, y él le dice, ¿qué decidiste? ¿Te quedas con tu padre o conmigo? Y él se está demorando, está tratando de tomar una decisión al respecto. Y mira, en algún momento, al ver que se va su madre, la desesperación de entender de que no la va a ver nunca más porque acaba de elegir a su papá, corre a alcanzarlo, le hace el último llamado, elígeme a mí. Y aquí viene lo notable, esta película habla respecto a qué somos, qué vida es la que vivimos. Bueno, la vida que vivimos es la vida de nuestras elecciones. Somos, como decía Ortega y Gasset,
soy yo y mis circunstancias. Claro. Mira, y de ahí lo tomó. ¿Qué hubiera sido normal? Se arrepintió último momento. Pero a veces un leve detalle marca la diferencia. Padre triste, mira, lo llama. ¿Qué tal si el padre lo hubiera llamado y él hubiera dudado? Claro. Quizás ya no hubiera alcanzado a darle la mano a la mamá y hubiera terminado quizás quedándose con el padre para siempre, arrepintiéndose y pensando en ese momento en donde giró la cabeza y que le perdió la oportunidad de que su madre lo subiera al tren con ella. O sea, en definitiva es como si lo lleváramos a una radio con un dial amplio, uno tiene que buscar la sintonía correcta para escuchar en su vida. Es que aquí viene lo maravilloso, no hay sintonía correcta. Todas son correctas, pero tienes que entender de que todo lo que te pasa, pasa porque tú lo elegiste. Son las cosas que se te dan por las opciones que tú vas tomando o rechazando. Hay papás que dicen, ay, un niño no tiene que elegir, se pone la polera roja, un niño no tiene que elegir si come arroz o puré. Hay puré y se acabó la cuestión. Y hay un momento en que es bueno hacer que elijan, que se hagan cargo de su elección. Exacto. Porque si no crías de repente una dependencia de, mamá, papá, me pongo la camisa morada o la azul. Tienes 15 años, o sea, decídela tú. Es que no sé elegir. Exacto. No sé cómo tomar una decisión. Todos han tomado elecciones por mí. Aparte que cuando uno elige pueden pasar dos cosas. Respecto a lo que sucede, según tus propios gustos, formación cultural o familiar. Claro. Que te guste o no te guste. Bueno. Pero tienes que hacerlo para que obviamente se te quiten o no las ganas de continuar por ese camino o no. Atención. A ver, acabamos de hablar de que las decisiones generan cambios en nuestra vida. Y eso es lógico, ¿cierto? Lo que pasa es que no siempre estamos conscientes. Pero vamos más. Hay algunos que dicen que esos cambios son tan poderosos en nuestra mente que pueden generar desde ese instante un mundo casi copiado, una fotocopia de todo el universo en donde yo elijo quedarme acá o elijo irme por esa puerta. Y comienza otro Juan Andrés Alfate a vivir una vida completamente diferente. Ahora, aquí viene lo bonito. Esto es una de las teorías más plausibles a las que llegaron los científicos. Dicen, ¿es posible? Absolutamente. Eso se llama la teoría M. ¿Cómo funciona? ¿Existen los dobles de nosotros? Según ellos, sí. ¿En qué se basan? ¿Cuáles son las leyes? ¿Cómo podríamos llegar a juntarnos con el doble? ¿Y si esto ha pasado? Sí, señor, ha pasado. Y hay gente muy importante que nos van a contar, obviamente, todas sus formas, relatos de cuando ellos se toparon con su doble, palabra en alemán, Doppelganger. ¿Usted me espera así? Y le cuento todo. Ya, perfecto. Todo bueno. Doble, no te lo pierdas. El doble, 2 minutos. 2 minutos, 60 segundos. El doble. Una pausa y ya volvemos. También. Una guía para tener la mejor opción, pero lo que estamos tocando es el tema del doble, que muchas personas dicen haberse topado, encontrado con alguien igual a él. No me refiero que es súper parecido, me refiero que son exactamente la misma persona, que el origen, digamos, puede tener muchas explicaciones. Fíjense que hasta los físicos cuánticos dicen que esto no tiene nada de raro, que si bien parece sacado una novela de ciencia ficción o fantasía, dicen que es muy probable que existan universos paralelos, como series de ciencia ficción lo hacen, con personas iguales a nosotros, pero que han tomado otras decisiones y por lo tanto han enrutado su vida hacia otros nortes. Mira, pongan mucha atención porque esta doctora, esta física de la Universidad de Toronto, Amanda Pitt, dice que es absolutamente posible, y varios crean juntillas, en la existencia de estos universos paralelos. Durante siglos hemos pensado que solo existe aquello que vemos. Esta dimensión, esta otra y otra más. 3 dimensiones para el espacio y una más para el tiempo. Aquellos que han defendido la existencia de otras dimensiones han sido tildados de locos. Se les ha tratado como lunáticos. Pues la teoría de cuerdas lo pronostica. Oye, es un tema bien complejo entender la teoría de cuerdas, pero es la más aceptada actualmente de cómo está conformado el universo, cómo está hecho, cuáles son las leyes que rigen el cosmos. Y la teoría de cuerdas habla obviamente de que son vastas concentraciones de energía que en sus puntas, obviamente en sus filamentos finales, se manifiestan los distintos tipos de materia, y claramente, digamos, nosotros somos manifestación de aquello. Y al existir eso, así como un tallarín, por eso son las cuerdas, claro, como tiene una punta, tiene otra al extremo que podría ser un igual a Mayra, Juan José, juntar. Y a veces se llegan a juntar. Ahora, quiero ejemplos concretos de cómo se pueden encontrar dos personas iguales o las mismas. Absolutamente. En casos reales. Y claro, y como te digo, no es que han tenido una vida normal, sino que suelen aparecer. El caso más notable es de Émile Sallé,
esta profesora francesa, ella a los 32 años daba clases. O sea, esto pasó una infinidad de veces. Estaba frente a la pizarra, enseñando las vocales a sus alumnos, cuando de pronto ella entraba en estado de fatiga, si podemos mostrar esas imágenes, por favor, y aparecía una mujer igual a ella, conectada así por un cordón umbilical. Ahí está. Bueno, esta es una de las fotografías que dicen... donde ella está al lado de su doble. A ver, escúchame, la cantidad de información que hay al respecto es que esto pasó en cualquier cantidad de circunstancias. Era profesora, era mujer de un hombre de mucho poder, digamos, tenía un buen pasar esta tipa, y como profesora, sus alumnos, es decir, tenía 40 testigos cada vez que esto pasaba cuando estaba haciendo clases o en alguna invitación social, digamos que lo llevan todos a tomar té a su casita, esta mujer volvía a aparecer. Y como que la reemplazaba. Decían que cada vez que ella se sentía un poco agotada, que es con lo que sueña todo dueña de casa, que es lo que le gustaría clonarse para que, oye, ya tú vayas a dejar los quiero al colegio, tú vayas a lavar, tú vayas, ¿cachai? Es como que le sucedía eso, era como que le entraba una fatiga, terminaba sentándose y decía que a veces se veía como una pequeña lucecita. Una extensión. Claro, terminaba dibujando o generando a una mujer que era igual en apariencia, voz, actitud, y ella como si nada. No era una figura que se extrañaba de su situación, que decía, uy, ¿qué hago acá? ¿Por qué hay una persona? ¿Dónde estoy? ¿Qué es toda esta gente? ¿Por qué hay una persona igual a mí? No, retomaba lo que ella estaba haciendo, fíjate. Sucedió una infinidad de veces y es el caso que incluso con fotografía, a ver, es el mejor patentado. Como te digo, no fue una vez, por lo menos unos 17 veces ocurrió, varias veces frente a sus alumnos y otras veces en su propio hogar cuando estaba en invitación. No, es susto, pero fíjate que es curioso que finalmente lo terminaban tomando con absoluta naturalidad. Lo que al principio se pensaba que podía ser una hermana gemela, obviamente pronto se descartó, ya que espontáneamente esta mujer surgía de la nada para suplir en las tareas ya sea profesionales o derechamente, digamos, cotidianas de la mujer, que era como servir el té y todo lo demás. ¿No cae en la categoría de desdoblamiento tampoco? Podría, eso pasa en la noche. Más de alguien podría decir eso, pero fíjate que las dos seguían conscientes. Desdoblarse significa que tu mente la sacas de tu cuerpo y comienzas, digamos, como un espectador intangible a ver y a experimentar otras cosas desde fuera, digamos, de tu biología. En este caso las dos seguían igual de viva y a veces a rato interactuando y todo lo demás, ¿cachai? Es otro. ¿Y tenemos más casos famosos? Exactamente, tenemos Beasley Chile, por favor, si podemos ver esa imagen, que no quiero el daño, mira, este escritor es del año 1822, dice que él, claramente, bueno, él es muy connotado así por obras así de carácter así como súper gótica y todo lo demás, es como poesía maldito, es como lo de Celote, ¿cierto? Pues bien, él dice que a los 29 años este hombre se encontró ahogado. Él salió a andar en su bote y todo lo demás. Fíjate que a nadie le extrañó, porque durante todo ese último tiempo, este hombre había afirmado que un día, estando dormido, se le apareció su doble y que él lo manifestó como el presagio de su propia muerte, que es el mito popular, que dice que los que ven a su doble es porque va a morir o tú mismo o algún ser querido cercano, como el caso de una hija que ya vamos a ver. En el caso de este hombre, cuando él murió ahogado, cuando se fue a un velero, lo tocó una tormenta, a nadie le extrañó porque él lo venía diciendo, ya que dice que él una noche despertó a gritos, porque dice que un hombre que era exactamente el mismo, llegó a verlo y lo miraba con una pena y como que le ponía una cara así como diciendo así como, hasta acá nomás llegamos. Bueno, a la semana pasó que él terminó muriéndose ahogado. Él lo interpretó. Dicen que de ahí en adelante, digamos, es que como que se quedó esa idea de que estar frente al doble es una señal así como de deceso, ya sea tuyo o de algún ser querido. ¿Te puedo contar una historia? Por favor. A mí me pasó cuando yo estaba en la escuela estudiando, de repente estábamos, yo estaba cursando el segundo año en la universidad y estaba en la sala con unos compañeros y llegan dos compañeros, ella y él, me dice... Escucha, ven, compadre, ¿sabes qué? Hay una muestra fotográfica donde estáis tú, la raja, salí espectacular, weón, ven. Digo, pero weón, si yo no he hecho nada, no me he sacado foto con nadie. Por lo general, mira, pasó en el año 99. Por lo general, para explicar el ejemplo antes de llegar a la foto cuando vi, es cuando uno puede mirarse en una foto de colegio donde están todos los compañeros y se ve de bien lejos y uno dice, se parece un poco, claro, como por lo que menos es chiquitito, te identificáis, claro. ¿Cachai?
Pero de repente llego a este estudio, porque estaba haciendo un estudio de televisión, y veo la foto y me dice, ¡ah, ya está ahí! ¿Y es como parte de un público? No sé. Era parte, no, era una composición, era, ponte tú, una mujer que estaba abajo en una posición de arte, así como de ballet. Ya, perfecto. Y este tipo estaba en una escalera mirando hacia abajo así. Pero no era que la cara estuviera como así, como que tú no cacharas nada. No, así, porque estaba ahí, de frente, claramente con todos ahí, los rasgos. así. Y viejo, yo cada vez que me voy acercando, me dice, ¡Curruta, ven! Y cada vez que, y cuando me voy acercando, mi cara era así, era como así. Capaz que fue un doble dando vuelta. Y yo a cierto metro hice así, me quedé pasmado y dije, no me podía acercar más porque no me quería ver en un detalle. Y efectivamente la foto era de las personas que estaba compuesta eran argentinos. Y yo decía, viejo, pero ¿por qué? Y ya cuando tomé la decisión me acerco y efectivamente los ojos... Era prácticamente color de ojo, mismo rasgo, toda la igual. Bueno, fíjate que algo le pasó a John Donne, que es un metafísico inglés muy famoso, por lo demás. Sus escritos siguen hasta el día de hoy como base de entendimiento de la fenomenología de una cantidad tremenda de secretos. Ya lo vamos a ver a él. Bueno, este hombre inglés, como decía, toma un barco, se va a París, ahí está. Hasta el día de hoy, digamos, su obra sigue siendo igual de importante que en aquel entonces. Y él se encuentra con una mujer al otro lado de la vereda que es exactamente igual a su esposa. A él no le cabe ninguna duda por dos condiciones. Una, porque la ropa era exactamente la misma que de los atuendos que él le había comprado y que él consideraba favorito de su esposa. Y por otro lado, que estando en la vereda, la mujer le hacía así como un gesto de pena, le decía como... Se pudo hacer todo, pero no hay caso. Decía. Y le decía, pero y era igual, y él se quedaba mirándola, y claramente que no era una figura pública, sino era una figura tremendamente popular. Entre la multitud caminando por la calle, esta mujer, que él, al quedar desconcertado, no atinó a acercarse ni nada. Pero él dice, vi a mi esposa con la ropa característica de ella, que es como yo la he visto, con los atuendos que yo le compro, haciéndome una cantidad de gestos desesperados, como si no se pudiera mover, pero como si claramente me estuviera advirtiendo de tal cosa. Bueno, llega de vuelta a Inglaterra, le cuenta esto a su mujer, y ella le dice, mira, quizás fue algo que yo mismo me desdoblé o algún mensaje inconsciente, porque cuando él estaba afuera, ella perdió a su hija finalmente. ¿Te das cuenta? Entonces dice que relacionan que la pérdida del hijo era como casi como el dolor de madre que le transportó esa imagen y que le generó una experiencia. Como el caso de Isabel I, obviamente la gobernante. Bueno, ahí está, 1603, obviamente, nada que decirle, claro, una de las regentas, ¿se puede decir así, Felipe, o no? Suena, tiene una segunda acepción, pero en fin. Pero digamos, entonces gobernante tremenda, digamos, un verdadero ejemplo sobre el poder femenino, digamos, frente a todo lo que tenga que ver con concepción de gobernar, digamos, dirigir y llevar a su pueblo hacia otras partes. Protagonista de películas. Por ejemplo, sin ir más lejos. Ella, fíjate que dice, y hasta porque... Si bien ella creía en lo oculto, fíjate que rara vez tenía como práctica, como que alguien podría decir de magia negra, ¿cierto? No le hacía nigromancia. Si bien tenía muchos consultores, que eran hombres muy capaces, que eran como una mezcla entre astrólogo, científico, consejero, ella dejó escrita obviamente en sus memorias que alguna vez ella... estando en su lecho, digamos, estando descansando, no durmiendo, dice que se le apareció una mujer, una vez más, de la nada, sin ella tener las ganas de algo, sin estar en un estado emocional particular, que se le presentó y le hizo como una especie de reverencia. O sea, ¿era idéntica? Idéntica. Era ella. O sea, yo en la privacidad de mi gigantesco aposento, me siento, aparece esta mujer, le hace así como un gesto de saludo. O sea, al menos la reconoce como la soberana ella, digamos. Absolutamente. No al revés. Sí, es loco, claro. Es como que hay un reconocimiento mutuo. Ya. Entonces, aquí vienen obviamente las distintas teorías. ¿Qué es el doble en varios de estos casos que hemos visto? ¿Es una proyección de uno mismo? ¿Es una corporeidad, digamos, de un pensamiento, de una fantasía personal? Porque todos hemos soñado, de alguna manera, en salirse de nosotros mismos como para vernos como un fuera. viaje astral, que se conoce. Yo no he soñado, por lo menos. Yo he querido, ay, qué ganas de verme, ¿cómo seré yo?
pero así sin... Porque yo siempre estoy adentro mío, po. Entonces nunca me veo. Por supuesto, claro, a menos que te mire un espejo, digamos, algún espejo o una superficie pulida. Trabajamos en televisión y tenemos la posibilidad de mirarnos, pero como que ganas de verte así como, no sé, hasta desde lejos, como caminas por la calle, claro, cómo vas a comprar. Cómo te desenvuelves en la vida, finalmente. Claro. Perfecto. Bueno, y para cerrar, un último caso, Abraham Lincoln, obviamente presidente asesinado, el que abolió la esclavitud y todo lo demás, dice que en el día mismo que le comentaba, digamos, a los suyos, en donde le dispararon, dice que en los días anteriores había topádose 4 veces, en 4 días diferentes, con un hombre que era exactamente igual a él. Lo que confirmaría la teoría que previo a tu muerte aparece tu doble. Exactamente, que conlleva desgracia. Viene, es como si viniera a advertirte. Y claro, algunos dicen en la teoría de los dobles como que en el otro universo a él ya le pasó lo que a ti te va a pasar, y entonces por lo tanto te adelanta. Te viene a avisar un poco así, claro, como, oye, lo que se viene es esto, así que ten mucho cuidado. ¿Sabe qué? A mí un pequeño paréntesis con respecto a la historia que conté, a mí lo que me dejó tranquilo cuando me volví a acercar a la foto es que el tipo estaba torso desnudo, y perdón, puede sonar, pero el tipo estaba con un físico increíble. Yo me levanté la polera y dije, yo no soy ese, compadre, porque recién me había salido hace poquito una pequeña no eran tan iguales, no eran tan iguales. No éramos tan iguales, eso me tranquilizó. Claro. Totalmente.